Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Ocampo y a partir de este simple ejemplo quiero representar una verdad del Evangelio, algo que ha llegado mucho a mi corazón desde el día que sentí en mi corazón que el Señor me había mandado a llevar sus buenas nuevas a otras personas. Tenemos tres filas de vasos, pero resulta que todos los vasos son diferentes. Esos dos primeros vasos, digámoslo así, representan la fuente de nuestra vida. Estos dos vasos representan nuestra propia vida. Y estos otros dos vasos representan las vidas de las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Este primer vaso, que es un vaso transparente, cuyo contenido es agua limpia, agua pura, agua transparente, agua que cualquier persona podría tomar cuando tuviera sed sin ningún peligro, va a representar a Dios. Y esta otra fuente, digámoslo así, o este otro vaso que tiene esa agua turbia, va a representar al enemigo y todas sus enseñanzas, todas sus mentiras, todo el pecado, etc. La pregunta que yo quiero hacerles el día de hoy es: ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la fuente de la cual nosotros estamos recibiendo el agua diariamente? Nosotros como personas, digámoslo así, somos estos vasos, diariamente nos tenemos que alimentar de una fuente. Supongamos que nosotros decidiéramos alimentarnos diariamente de esta fuente. Si nosotros nos alimentáramos diariamente de esta fuente, ¿qué estaríamos recibiendo? Estaríamos recibiendo sabiduría, estaríamos recibiendo consejo, en algunos momentos disciplina, estaríamos recibiendo amor, estaríamos recibiendo felicidad. Y cuando supongamos viniera una persona a pedirnos consejo, a pedirnos ayuda, a pedirnos desesperadamente que lo ayudemos en oración porque tiene alguna petición, nosotros vamos a tener un contenido puro que vaciar en ellos. De esto que nosotros tenemos dentro es de lo que vamos a poder darle a otras personas, y de esa manera estaremos alimentando con la palabra de Dios, con un buen consejo, con una sabiduría que viene de parte de Dios a las personas que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando nosotros como hijos de Dios y más como pastores, como líderes, como consejeros, elegimos una fuente incorrecta o elegimos una fuente de mal. Supongamos que nosotros hemos negociado nuestra intimidad con Dios. Nosotros hemos desplazado lo importante por lo urgente. Tenemos tanto trabajo en el ministerio que se nos ha olvidado orar, se nos ha olvidado nuestro devocional, se nos ha olvidado pasar tiempo con Dios. Es más, muchas veces como líderes tenemos pecados no resueltos, pecados ocultos, pecados que no confesamos por miedo, por temor a que, no sé, bajar de un estatus, a que se nos comprueben ciertas cosas que no nos agradan. Pero sin embargo nosotros seguimos haciendo ministerio, pero no tenemos intimidad, no tenemos una relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a estar tomando de la fuente del maligno. ¿Y por qué pasa esto? Dice la palabra de Dios que todo el que practica pecado es hijo del diablo. Entonces, si nosotros estamos practicando pecado constantemente, si nosotros nos estamos alejando de la fuente divina, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a estar alimentándonos de esta agua que es turbia. ¿Qué pasa entonces cuando una persona que el Señor ha traído a nuestro cargo o ha dejado a nuestro cargo, una ovejita, viene y nos pide consejo, en su angustia nos está pidiendo que oremos por ella, que la ayudemos con algún problema que tenga? ¿Qué vamos a hacer? Resulta que el contenido de esta persona es lo que se va a vaciar sobre aquella ovejita. Y finalmente, aquella ovejita, tal vez sin saberlo, va a quedar manchada por eso que nosotros le estamos dando. Tal vez nuestro pecado no sea evidente a la oveja que estamos aconsejando o no sea evidente ante las otras personas, pero dice la palabra de Dios que de la misma fuente no pueden brotar dos aguas. Entonces, si yo estoy descuidando mi relación con Dios, si yo estoy descuidando mi tiempo de intimidad, si a mí me parece más importante trabajar, es que tengo célula, es que tengo alborada, es que tengo ministerio, que realmente alimentarme de la fuente, que es pasar tiempo con Dios, tener intimidad, nunca va a salir poder de Dios de mí para aconsejar a esa oveja que está en angustia.
Eso me lleva a un pasaje que encontramos en Hechos 3, del 1 al 5, y dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan entraban, les pidió limosna, pero Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Después de leer este pasaje yo veo dos cosas. Número uno, tanto Pedro como Juan dicen la palabra que ellos se subían al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. ¿Esto qué me dice? Que estos dos apóstoles dedicaban tiempo a orar, dedicaban tiempo a alimentarse de la presencia de Dios. Y número dos, también, ¿qué representa? ¿Qué quiere decir eso? Pedro le dijo: de lo que tengo de eso doy. Pedro no podía dar otra cosa más de lo que se había alimentado. Él se había alimentado de la fuente que era Dios. Tenía tiempos de intimidad, tenía una relación con Dios. Y al alimentarse de esa fuente, él pudo darle a ese lisiado lo que él necesitaba, que era su sanidad. Que este ejemplo a nosotros nos sirva para saber que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestras ovejas y que nosotros tenemos la responsabilidad de pasarle un mensaje concreto, pero un mensaje sobre todo que venga directamente de Dios. Muchas veces hablamos a otras personas, pero no es eso lo que realmente la persona necesita. Pedro, comunicándose con el Señor a través de su oración, sabía que lo que ese lisiado necesitaba era su sanidad más que limosna. La invitación de hoy, pastores y líderes, es a que nosotros realmente nos enfoquemos en nuestra intimidad, nos enfoquemos en ir a la fuente que es la palabra de Dios, a nuestra intimidad con Dios, y de esa forma nosotros vamos a poder tener poder de Dios. El Espíritu Santo habitará en nosotros para que así nosotros podamos alimentar verdaderamente y de una manera genuina y sobre todo con todo el amor del mundo a las demás ovejas. Recuerden lo que le dijo Jesús al mismo Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le respondió: sí, Señor. Entonces apacienta mis ovejas. Esta es la invitación, jóvenes, líderes y pastores. Alimentémonos de la palabra de Dios y de esa forma podemos alimentar correctamente a las demás personas. Dios los bendiga.